Vamos a tomar un tema de la familia. Y quiero tocar, hermanos, diferentes áreas. No solamente el matrimonio, sino con los solteros, con las viudas, con los casados, con los matrimonios mixtos, que uno es creyente y el otro no. Eso vamos a ver en esta hora. Y como tema lo vamos a titular Orden de Dios en el matrimonio, basado en la primera carta que Pablo escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 7 y los versículos en adelante. Gloria a Jesús. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volved juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Siéntense, hermanos.
Antes de hermanos, que escudriñemos esta parte leída, quiero contarles un milagrote que el Señor me hizo. Anoche estuve bastante malo de la garganta, hermanos, que me impedía dormir, socado totalmente. Y nunca pensé yo que me iba a tener la oportunidad de leer la palabra de Dios. Estuve hablándole a nuestro hermano Salvador a buena mañana, pero no me pude comunicar con ellos. Al hermano Irra, no me pude comunicar con ellos. Ahora le pedí, porque quería que me sustituyeran en el mensaje, a causa que yo creí que no iba a poder, a causa de mi garganta, que la sentía socada, o sea, con una infección. Pero Dios le plujo así. Y cuando no me pude comunicar, dije yo, esta es la voluntad de Dios, tú harás conmigo conforme tú quieras. Así que aquí estoy confiando en Dios. Hermanos, cuando nosotros nos paramos acá, frente a una iglesia tan linda, tan preciosa como son ustedes, no deja de afligirnos, hermanos, porque dependemos de Dios. Si el Señor tantito se aparta de nosotros, entonces nada podemos hacer, porque esto es espiritual. Vamos, hermanos, a examinar los textos leídos. El versículo 1 nos dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo sembró el evangelio en el lugar de Corinto y se funda una iglesia en ese lugar. En ese lugar era un puerto bien corrompido, donde había prostitución en abundancia. Pero Pablo llegó al mensaje y funda la iglesia de Corinto. Estuvo como año y medio predicando y enseñándoles, pero de allí tenía que recurrir a otras ciudades, porque la misión de Pablo era fundar iglesias. Ahora, los hermanos tenían inquietudes, y eso me atrae las inquietudes de los hermanos. Uno debe preguntar, hermanos, alguna cosa que no entiende, cómo hacer, cómo salir. Los hermanos de Corinto le escriben una carta y le preguntan al apóstol Pablo cómo hacer, cómo es la norma, cómo podemos vivir agradando a Dios. Y le escriben sobre el matrimonio, que les diera una salida. Entonces él les contesta y les escribe y les dice esto: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué causa les dice Pablo que bueno le sería al hombre no tocar mujer? No es, hermano, que el matrimonio sea que lleve a una confusión de que somos menos que los solteros, sino que, hermanos, el matrimonio que depende de Dios es sagrado, es bendito y lleva, hermanos, el gran respaldo de Dios. Ahora, cuando Pablo dice esto, bueno le sería al hombre no tocar mujer, era que en aquellos tiempos, como las etapas del evangelio, ¿verdad? van en aumento, creciendo, y la etapa de ayer no es la misma de ahora. Por ejemplo, los de ayer, el apóstol Pablo
sufrieron persecución. Ustedes saben que una vez lo apedrearon grandemente. Tuvo que el apóstol hacerse como que estaba muerto para que no lo terminaran de matar. Los hermanos, todo golpeado, lo metieron en una canasta y lo descolgaron en un muro. Así que Pablo sabía que había persecución y por esa causa les decía que bueno le sería que quedarse así. Pero influye algo mayor que esto. ¿Y qué es lo que influye? Es el segundo versículo, que él se sienta en ese versículo y les dice: pero a causa de las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, a causa de las fornicaciones. Y sobre eso, hermanos, quiero que veamos bien a fondo esas cosas, porque yo siento, hermanos, en mi espíritu que la iglesia se está corrompiendo. Que la fornicación, hermanos, actualmente es como nada. Y eso es algo, hermanos, que es pecado delante de Dios. Primero quiero ver esto. ¿Qué es la fornicación? ¿Cómo condenó Pablo la fornicación? Porque tengamos algunas ideas. De allí voy a tocar el tema de los solteros y las viudas y las jóvenes. El capítulo 5 de esta atrasito de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, había un hombre allí, hermanos, que estaba en fornicación. Y vea, hermanos, el juicio que el Pablo le pone a este hombre. Juicio de Dios, hermanos. Capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, en Corinto, hermano, estaba aconteciendo este caso. Un hombre, hermano, estaba mezclado en la iglesia. Estaba pasándose por hermano. Estaba viviendo con la mujer de su padre. Cuando Pablo ve eso, hermanos, en el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos, no decís nada. ¿No debiéramos más bien haberlos lamentado para que sea quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente, porque escucha este caso que acontece, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal caso ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, Pablo condena este caso, y es la fornicación. Esto está amparado con el capítulo 7 que leí y los versículos siguientes, que a causa de la fornicación, hermanos, era necesario el matrimonio. Ahora, dice así el versículo 9 de este mismo capítulo 5 de este hombre: os he escrito por carta, dice Pablo,
que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con ladrones, idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, pero estamos en el mundo. Más os escribí, dice el versículo 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, ávaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comás. Cuando dice con el tal ni aun comás, no es que le vamos a, hermanos, a ponerlos de acuerdo con su pecado, que él, hermanos, va a estar diciendo que mire que Dios es amor y todo eso, ¿verdad? Y nosotros diciéndole, no, nosotros, hermanos, necesitamos cuando una persona cae en este caso, es reconvenirlo, decirle que ha pecado delante de Dios y que se reconcilie, y de otra manera, hermanos, su pecado está activo, porque el que confiesa sus pecados prospera, y el que los niega no prospera. Ahora, hermanos, este es el caso que yo, hermanos, he querido compararles con la parte leída. Quiero saltarme porque quiero tratar, hermanos, con los solteros y las viudas, las jóvenes, las doncellas, y después tratar un poquito, si me queda tiempo, en el matrimonio. Para esto vamos a leer el versículo 8 del que hemos leído, que es el capítulo 7 y versículo 8. Dice el versículo 8 así: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Claro, hermanos, no sé si usted entiende, hermanos, qué es estarse quemando. Es un juego, hermano, en el cuerpo de la persona, a causa del don, de que no tiene don de continencia. Es un juego tremendo. Pero Pablo no lo encierra, hermanos, ese fuego para que no tenga salida. Él dice, cásense, con tal sea en el Señor, cásense. Un soltero que se case, tuvo una familia antes de venir a Cristo, no pudo vivir, se separaron, viene a la iglesia, es un soltero. Lo mismo una soltera, pues no está ligado a la ley de ese marido porque fue en el mundo y es un borracho, fornicario, adúltero, y esa persona se puede casar con tal que sea en el Señor. Pero no puede buscar un inconverso, uno que no tiene principios cristianos, porque entonces se complica su vida. Todas las cosas tienen que hacerse en el Señor. Repitamos. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor que casarse que estarse quemando. Hermanos, hagamos las cosas bien, por favor, en el Señor. Yo quiero que usted se purifique. Yo quiero que usted se santifique. Yo quiero que nos acerquemos a Dios. Yo quiero, hermanos, que nosotros cuando oremos, el Señor nos responda.
tocante a nuestra salvación. Queremos estar libertados cuando Cristo venga. Pero en fornicación, hermanos, de esta manera, el adulterio, quiero decir, la fornicación es castigada. Ven ustedes el castigo, hermanos, el azote, la disciplina que recibió este muchacho, este señor, de 1 Corintios 5. El tal fue juzgado. Téngale mucho cuidado, hermano. La disciplina es del Señor. Ahora usted se ha confiado y yo he sido tolerante en estas cosas. Muchos solteros han caído en fornicación y han confesado su pecado y me han dicho, pero yo quiero reconciliarme, pero en un caso privado, a tal grado que algunos reconcilios le he hecho en la oficina. Hermanos, no se confíe en eso, afrente la situación. Si usted le ha fallado a Dios, levántese donde está, pase al frente y diga, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es de Dios. Pero ahora la fornicación. Los solteros y solteras, hermanos, cuídense. Traten las maneras de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, las viudas, que allí lo menciona en el versículo 8, las viudas. Hay muchas viudas en la iglesia. Y hay viudos también. Hagan las cosas bien, hermanos. Si el matrimonio es dado de Dios, Dios permitió el matrimonio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañera idónea. El matrimonio es de Dios y el matrimonio es sagrado. Esos votos que se hacen son sagrados. Pero resulta que es más fácil decir, ajuntémoslos así nomás vos, y después reconciliamos. Sí, está bonito. Sí. Está bonito cómo hemos llegado. Hermanos, esto no puede ser así. Nos hemos confiado. El reconcilio, hermanos, sí está en la Biblia, pero son cosas de emergencia. No es que lo vamos a agarrar como quien se quita un par de calcetines o nuestra ropa interior, no. Dios no es ministro de pecado para que estemos fingiendo delante de Dios. Arreglemos las cosas, hermanos. ¿Qué tal usted en pecado, hermanos, sabiendo que descubrió la desnudez de la viuda? O tratando que descubrió la desnudez de la soltera. O ha descubierto la desnudez de la joven. Y está en la iglesia, hermanos. No sabe que usted va a tener problemas. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Temamos pues, hermanos, somos el templo de Dios, el templo y morada del Espíritu Santo.
No podemos añadir a nuestro cuerpo, que es templo, hermanos, una cualquiera. Pues está escrito, el mismo Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, repitiéndoles una vez más en segunda carta 6:14, y les dice: no os unás en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué parte tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿O qué parte Cristo con Belial? Nosotros somos el templo de Dios viviente. Hermanos, hagamos las cosas bien, temamos. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno no alcanzarlo. La familia es muy bonita, hermano. Jóvenes, cásense. Pero cásense en el orden de la palabra de Dios. No anden enamorando una que no tiene principios cristianos, porque usted se va a emproblemar. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted se ayunta con lo que Dios dice? No os unás en yugo desigual con los incrédulos. El otro tiene una visión, el incrédulo tiene una visión, quizás es de la iglesia tradicional. Usted va a tener una carga toda la vida, porque usted la quiere traer a la iglesia. Pero esa persona no se casó con usted por formar un hogar cristiano, sino porque algunos intereses personales tenía en usted, y por eso llegaron a un matrimonio. A tal grado que hay personas, no aquí, gracias a Dios, o no sé, que hay matrimonios, hermanos, que han llevado a cabo, que hijos de cristianos han tenido que ir a hacer bajo el rudimento de un cura o un sacerdote. Tuvo fuerza el cónyuge incrédulo y se llevó, hermanos, de la iglesia. Esto no puede ser así. El que peca, hermano, aunque esté viviendo, está muerto. Así dice Pablo a Timoteo, que la viuda, que abarca todos, jóvenes y todos, quiero abarcar todos, que la viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Morimos, hermano. El día que nosotros quebrantamos el mandamiento, morimos. Por lo tanto, el mensaje es una prevención. Usted tiene que estar atento, hermano, y escuchar la palabra de Dios. Ahora continúo porque el tema es muy grande, lo que toca que leer, y voy a leer los matrimonios que vienen al Señor así. Por ejemplo, viene la mujer y acepta al Señor. Tiene su marido que no es cristiano. De eso trató Pablo, matrimonios mixtos. Vamos a ver. El versículo 12. Y a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano, óigase bien, hermano, tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Un suponer, hermano. Aquí hay muchas personas, hermanos, que están dentro de la iglesia, tal vez sus maridos no están, porque no han conocido a Cristo. Pero tienen familia, tienen sus hijos, son casados a lo menos por lo civil. Ya se trata de un matrimonio. Pero si esta mujer le dice, mira Julano, te tengo una noticia, recibí a Cristo, acepté al Señor en la iglesia, te comunico a ti para que tú puedas ser privilegiado también que vayamos a la iglesia. Y si él dice, no, yo no voy a la iglesia, pero no te pongo tropiezo, anda tú a la iglesia. Quiero que vivamos juntos, que criemos a nuestros hijos. Yo no te voy a poner tropiezo en el camino y te voy a guardar fidelidad porque sos mi esposa. Y quiero que vivamos juntos. Y él dice así, de esa manera, o sea mujer, que sea lo viceversa, va. Entonces no lo abandone, quédese así como está. El problema sería que este marido, o sea la mujer, le prohíba asistir a la iglesia y diga, pues yo soy la autoridad y tú no vas a la iglesia. Allí se complicó. ¿Qué va a hacer esta mujer? Tomar decisiones. Primero el reino de Dios, porque no puede estar la hermana sujeta a su semejante caso, pues a paz nos llamó el Señor. Si no se puede convivir, pues lastimosamente el que queda en la iglesia queda libre para que le sirva al Señor, pero no deje al Señor. Y si el cónyuge incrédulo no hay ningún problema y él consciente, pues vivan juntos, felices. Pero si se separan, pues sepárese. Pues a lo menos es una bendición que uno de los dos haya llegado al Señor. Porque aunque tengan relaciones sexuales y tengan hijos, los hijos no son inmundos. Son santos por aquel, uno de ellos. Los alcanza la promesa de Dios. No es, hermanos, y claro hablo, no es que yo entiendo así, que no es, ya porque el marido es cristiano y la mujer no es, ella va a ser salva sin creer. No, el hombre tiene que ser un medio en su porte, ya no enojado, ya tratando a la mujer, tratándola mejor, tratándola con cariño. Quizás cuando ella ve eso, quizás diga, esa cosa es buena y puede venir a la iglesia y puede recibir a Cristo. Allí se salvan los dos. Pero el incrédulo, sin aceptar a Cristo, sin creer, sin confesar a Jesús, lastimosamente solo es salvo el que se congrega. Y son salvos los hijos
cuando son pequeños. Ya grandes tienen que aceptar a Cristo también. Estamos advertidos, conscientes, hermanos, de estas cosas, que así es el Evangelio. Así lo entiendo, hermanos, y así lo creo. Ahora, es el matrimonio mixto. Ahora vámonos a lo que ya estamos casados. Pero antes de eso, antes de ir a lo que ya somos casados, quisiera decirle una cosa, hermanos, que yo siento en mi corazón. No se los había dicho, pero se los digo. A los jóvenes que se casen, que formen una familia, que críen hijos, que busquen hembras de la iglesia, que aquí hay un montón de doncellas muy honorables, de buena familia. Abra bien los ojos. Me preocupa, hermanos, la frialdad, y le he orado al Señor que Dios mande jóvenes o solteros con deseos de formar una familia, pero en Cristo. De mi parte, hermano, quisiera que todas las jóvenes fueran casadas ya. De mi parte, quisiera que todos los solteros fueran casados ya. De mi parte, quisiera que las viudas, si acaso ellas, porque ya es otro caso, si acaso ellas creen conveniente, pero si tienen hijos o hijas, ya tienen que verlo bien. Porque en veces esos matrimonios así, cuando hay hijas, es problema con los que llegan. Piénselo bien. A lo que Pablo dice, yo quisiera que se quedaran como yo. Pero bien, si no tienen don de continencia, pues, ¿qué se va a hacer en este caso? Pero piénselo bien. Ahora, que no tiene don de continencia, pídalo a Dios. Poderoso es Dios para darlo. Y las hermanas que ya son maduras, que tienen su edad, las jóvenes, doncellas, no se aflijan. Que tal vez ustedes van a decir, ya me dejó No se aflijan, hermanas, ustedes dependen de Dios. Ustedes son santas en cuerpo y en espíritu. Y el joven le sirve más a Dios. Esperen en Dios y Dios proveerá. Platique con Dios su necesidad. Si usted no puede ya estar sola, no tiene don de continencia, pídele a Dios un esposo. Pero pídelo conforme a la voluntad de Dios. Porque hay casos, hermanos, que hay buenos hombres, que son buenos hombres trabajadores, pero que tal vez no tienen físico. Y en ese caso fallan las hermanas, dice, ese no me gusta, y son buenos hombres. Hay que ver el corazón, hermano. Hay que ver el corazón. Bueno, hasta aquí quiero llegar. Ahora quiero tratar con los matrimonios. No sé cómo estoy con la hora. Aleluya. Dice el versículo 10: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Esto lo manda el Señor, hermano.
que la mujer no se separe del marido, ni el marido abandone a su mujer. Nunca piense disolver su matrimonio. Ese matrimonio es de Dios. Ese pacto que usted hizo es delante de Dios que lo hizo. Manténgase firme, hermanos. Yo les he sido ejemplo a ustedes. Ya vamos a estar 50 años con mi querida esposa de vivir juntos. Y ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir, que nosotros no andamos peleando. ¿Sí? Nosotros nos hemos comprendido bien. Y con algunas cositas así sencillas que tal vez no me agraden al corazón, ¿sabe qué hago? Yo me quedo callado y me voy mejor, y eso se disipa. Porque feo es que hayan dos y formen un pleito. El matrimonio debe ser estable hasta que la muerte los separe, hermano. ¿Ha pensado usted en dejar su mujer porque ha visto otra? No sea ignorante, hermano. No tenemos que usar de la ignorancia. Su mujer es su mujer y es un tesoro que usted tiene. Lo mismo el marido también. Es un tesoro en la casa. Una casa sin la mujer, qué soledad, hermano. Pruebe un mes sin la mujer en la casa. Creo, hermanos, que no estamos convidados a quedar solos otra vez. Hay hombres ignorantes, porque casi los hombres que acontecen, que somos ignorantes, que nos dejamos llevar, hermanos, por la lujuria y cometemos casos de infidelidad, lo cual en el matrimonio ya es adulterio. Y recuerde que los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. El matrimonio debe estabilizarse, hermanos, todos los días de nuestra vida. Son 50 años que vamos a celebrar en diciembre. ¿Cuál fue el secreto de esta estabilidad? Que cuando nos juntamos le pedí a Dios que si esa mujer era la mía, que ella iba a aceptar a Cristo también. Y el Señor me lo cumplió, y es seguro, hermano. Ahora tengo mis hijos, preciosísimos hijos, que me siento honrado. Es una familia que se forma. Tengo nueras, tengo mi yerno que es un tesoro. Tengo mis nietos, que los quiere mucho uno. Yo nunca, hermanos, he sido reconciliado de pecado, que me hayan llamado a un consejo para una disciplina. No es que yo he sido fuerte, he tenido mis debilidades. Pero hay un texto, hermanos, que me ha ayudado. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso me ha ayudado. Así que, amados hermanos, las cualidades en el matrimonio, un matrimonio estable,
Vamos a leer ya parte ya los que estamos en matrimonio, como que ya estuvieran todos casados aquí, solteros y viudas y todo eso. Algunas cosas no la entienden, ¿verdad? Solamente nosotros los casados. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Bien, el marido cumpla el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vea lo que dice el texto, o sea, el versículo 33. El deber conyugal, 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Agrádense, por favor, hermano. No se ha quedado viéndole usted a su esposa, hermano. Si es su esposa, usted la recibió, hermanos, jovencita. Y es un tesoro que usted tiene. Elógiela. Dígale que se siente satisfecho con haberse casado con ella. Que usted es el hombre feliz. Que ella es la mujer más bella del mundo. Agrádela, hermano. Con las cosas del mundo. Las mujeres son encantadas de las flores. ¿Le ha llevado usted flores alguna vez? Graciosos aquellos hermanos que llevan un ramo de flores. Aquí te traigo, corazón. Aquí te traigo, mi linda mujer. Cosas del mundo de esta vida. Pero hay veces que somos simples, o la mujer es simple con el marido. Si tiene posibilidades, sáquela a pasear. Sáquela a disfrutar siquiera una vez a los días, si Dios le ha permitido la posibilidad. Pero si no, tiene que ser conforme los dos. Que las cosas así son y no se pueden en veces aunque querramos. Pero en que sea una pupusita, tráigale, hermano. ¿Y cuánto vale una pupusa? 50 centavos, 60 centavos, 70. Aquí te traigo, mi amor. La parte y le da en la boca allí, gracioso. Tóquele el pelo. Hermanos, es tiempo que nosotros disfrutemos. Si Eclesiastés dice, goza de la vida con la mujer que amas, goza de la vida, hermano. Disfrute la vida en el Señor. Mire, la mujer de casa o el marido de su casa es un tesoro completo, hermano. Si usted se va con una ramera, tracciona a su mujer, mire, luego lo va a dejar botado. Y no crea que le va a ayudar en que usted caiga enfermo y va a estar al lado de la cama allí. No. Ella lo disfrutó lo que usted le dio. Quien va a estar al lado de la cama es esa mujer que usted tiene, un talito, o el marido que usted tiene. Ese es el que es fiel.
Pero el de afuera va al pisto, hermano. Así que no seamos ignorantes en ese aspecto. Las cosas del mundo, cómo agradar a su marido, agrádelo, hermana. No lo ande celando, por favor. El celo no es de Dios, el celo es del diablo. Confíe, dele confianza a su marido, dele confianza a su mujer, si Dios es que nos guarda. Mi mujer nunca en toda mi vida me ha andado celando, ni yo la he andado celando. Yo no sé de celos, no sé de esas cosas. Y gracias a Dios, hermano, pero hay enfermedades que son tremendas. Y arman guerras y pleitos, hermano, y por eso hasta separaciones hay. Pueda Dios, hermano, ayudarnos. Voy a continuar ya con esto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, que se trata así, un cafecito bueno, una tortilla buena, un pedacito de carne buena, un huevo fritito bien hecho, hermano, con bien tratado, ¿verdad? Su ropa, su camisa, en fin, cuántas cosas, hermano, y todo eso depende son deberes conyugales. Ahora, el versículo 4 cambia el tema Pablo. Póngame bien atención, hermano, porque si no se va lo mismo. El versículo 4 cambia el tema Pablo y ahí se relaciona muy diferente a lo demás. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. El día que ustedes se casaron, ese día son una sola carne, de dos hicieron una sola carne. Ese día dejó su padre y su madre y se unió a su mujer y los dos son una sola carne. Así que, por lo tanto, hermanos, desde allí usted debe saber que el cuerpo suyo no depende de usted misma, sino que es de su marido. Y el cuerpo del marido es de la mujer. No tiene derecho alguien por fuera en el cuerpo del marido porque tiene dueño. Ni alguien de afuera puede tomar el cuerpo de la mujer porque tiene dueño, es del marido. Ahora, teniendo dueño, ahora son las cosas, hermanos, que Pablo quiso juntarlas, hermanos, para que no llegaran a un desenlace. El versículo 5, ahí aclara, hermanos, las cosas. No os neguéis el uno el otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, estas cosas sí que afectan. Si la mujer se niega al marido, está condenando a su marido a irse al infierno o a perder su hogar. Si el marido no complace a su mujer, está condenando a su mujer a que lo traicione y pierda su hogar. Debe de saber usted que ese cuerpo de usted como hembra no es suyo, sino que tiene dueño, es el marido. No se nieguen, hermano, por ninguna causa, solamente por enfermedad. Aunque el texto no dice que por enfermedad, solo dice por oración. Pero hay enfermedades crónicas que indiscutiblemente es difícil. Solamente los cónyuges saben el problema que está aconteciendo.
Pero sí se pueden negarse poniéndose de acuerdo y diga, mira Julana, mira, fíjate que vamos a entrar en oración. Por ejemplo, el ayuno. Ya nos faltan 15 días para el ayuno. Y decimos en un acuerdo, mira Julana, vamos a ir al ayuno, el 29 parece. Sí. Lo vamos a obtener desde el día viernes a estar esperando el ayuno porque vamos a entrar en santificación, en purificación. Mira Julana, vamos a tener una semana de oración, pero ese es en un acuerdo, hermano. Pónganse de acuerdo las cosas, hay que tomar acuerdos. Si dicen que van a entrar una semana y se van a obtener, a tener relaciones con su cónyuge, si se ponen de acuerdo, bien. Pero ¿qué dice el texto? Dice, y después júntense para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Júntense, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que no os tiente Satanás. Si la mujer se niega a su marido, ¿qué va a decir este hombre? Esta mujer no me quiere. Esa es tentativa satánica. Satanás le dice, mira, si no te quiere, déjala. Búscate otra. Pero estoy en la iglesia. Eso no importa, reconciliar después. O te vas para otra iglesia. Esas son las tentativas de Satanás. No permitan, hermanos, como matrimonio, unámonos, que eso nos conviene delante de Dios. Y esperemos al Señor, hermanos, para que seamos arrebatados juntamente con Cristo. Una iglesia santa, pura, sin mancha, delante de Dios. Que el Señor les bendiga.